Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda tutoría. En esta segunda tutoría vamos a revisar elementos muy importantes para nuestro curso. Vamos a iniciar mañana 24 de marzo nuestra unidad 5 y ahí va a ser importante, como siempre, que revisen la agenda de la unidad, la guía de trabajo y por supuesto los recursos materiales. Eso va a ser, los recursos inmateriales va a ser importantísimo para poder lograr, por supuesto, el objetivo de aprendizaje propuesto. Entonces, tenemos las actividades por elaborar, el Padlet y la revista digital. Ya ustedes revisarán en su momento las indicaciones. Como siempre, cualquier consulta, revisen siempre las instrucciones de la guía de trabajo de la unidad 5 y en caso de consultas sobre el contenido o el trabajo académico, ustedes se van a las dudas y yo con mucho gusto por ahí acompaño con las consultas correspondientes. Tanto el Padlet como la revista las vamos a valorar con una rúbrica que van a poder revisar ustedes. Siempre revisar el instrumento anexo en la guía de trabajo de la unidad. ¿Por qué? Porque ahí se indica el valor de los trabajos y los elementos por evaluar. Entonces, vamos a tener una unidad 5 bastante interesante, con muchos elementos que nos van a permitir identificar elementos clave de esta unidad 5 que está súper linda y que precisamente implica elementos y lecturas que a mí me parece que nos van a ayudar bastante, que nos van a permitir también generar dos actividades con material que nos va a ayudar todavía mucho más a comprender y a profundizar los elementos correspondientes a nuestra unidad 5. Tenemos lecturas, las lecturas están muy buenas, tenemos lecturas para la unidad que yo como siempre les digo, ténganla en cuenta, revísenla. Tenemos una lectura muy linda sobre competencias docentes para la resolución de conflictos. Esa por ahí, bueno, todas, por supuesto, pero revisarlas a profundidad están muy buenas. También una sobre convivencia en el ámbito educativo, sobre la aplicación de un programa basado en la empatía, educación emocional, resolución de conflictos, de una, bueno, en ese caso es un Instituto Español de Enseñanza Secundaria, pero ustedes por ahí revisar todos los elementos que nos pueden ser bastante útiles. También hay una lectura muy buena, muy interesante sobre claves para mejorar la convivencia en contextos socioeducativos, que se la recomiendo bastante, como obviamente todas las lecturas que tenemos para la unidad. Y como dije, en no dejar de observar, de revisar la agenda de trabajo, la guía de trabajo, avanzar de buena forma. Entonces, yo les propongo como en la primer tutoría, siempre recordar el propósito que tienen estos encuentros, estas tutorías, que es analizar los fundamentos, siempre todo lo que implica conflicto, psicología social, que fue lo que vimos en la primera tutoría. Yo quise dejarlo acá para comprender estratégicamente los procesos de negociación en la gestión educativa. Eso nosotros lo vimos en la tutoría pasada. Yo quería subrayar la importancia de estos elementos, no dejarlos de lado, de la mano precisamente para que nosotros siempre recordar e integrar los elementos de cada una de las unidades, y en este caso nuestra unidad 5, que está muy interesante y que precisamente nos lleva a revisar, como les dije, recursos muy interesantes para las dos actividades por realizar. Y también tenemos por ahí una lectura muy interesante, una en inglés sobre Teaching and Learning y una sobre círculos de paz y convivencia en centros educativos, que me parece que está súper interesante y, como les digo, no dejen de revisarlas, porque están no solo para este curso, están súper súper buenas para que ustedes las tengan también como material de revisión, ¿verdad? Y demás. Entonces, bueno, yo para esta tutoría les comparto, ¿verdad? Em, algunos elementos clave que quiero que pensemos, como les dije, desde la primera tutoría hicimos referencia al manejo del conflicto, y pensar en el conflicto como una experiencia real nos lleva a nosotros a revisar la radiografía de un conflicto escolar,
eh, pensar en clave de preguntas, como les las importantes que nos van a llevar también a poder identificar cómo abordar estos elementos, como por ejemplo, cuál es el conflicto, que eso me parece una pregunta interesante, por eso yo la dejé para que la retomáramos. ¿Cuál es el conflicto más complejo que puede enfrentar una persona directora en un centro educativo? ¿Qué piensan ustedes? Yo les voy a ir compartiendo algunas preguntas generadoras para que ustedes por ahí se las vayan haciendo. Y acá vamos a iniciar con algunos de los temas que les tengo preparados para hoy, para que ustedes piensen, para que ustedes analicen, para que ustedes reflexionen respecto a los temas que nos competen en esta segunda tutoría. Y vamos a pensar en clave de las lecturas, como les comenté, y competencias docentes, claves para la convivencia escolar, bueno, y en el ámbito que estén trabajando. Y yo les propongo, hoy no tenemos ahorita compañeros y compañeras conectados, entonces ustedes pueden desarrollar estas actividades en su casa, pensar a partir de las lecturas en esto. Ahora, primero quiero que pensemos, la actividad se llama El conflicto que recuerdo, me parece bastante interesante porque quiero que ustedes piensen si ustedes recuerdan un conflicto en el aula, como estudiantes, como docentes, y cómo se resolvió ese conflicto. Quiero que piensen, tal vez pudo ser no necesariamente que fuera directamente con ustedes, o sí, directamente con ustedes, pero quiero que ustedes piensen en los elementos, ¿verdad? Cómo se resolvió, qué hicieron las personas que estuvieron implicadas para poder resolver el conflicto, abordar el conflicto, de qué manera estas personas lograron que ustedes, o las personas implicadas, lograran resolver el conflicto. Voy a dar un momento para que lo vayan pensando y para que lo vayan recordando, ¿verdad? ¿Por qué esto va a ser tan importante para nosotros? Porque precisamente partimos de estas experiencias clave que hemos vivido o que hemos visto que otras personas han vivido para saber de qué manera, incluso cuáles son las competencias docentes y cuáles son esas competencias clave para la convivencia escolar o en el ámbito secundario o en el ámbito que estemos trabajando. Por favor, ustedes pueden generar esta actividad, pensar en ese conflicto en el aula como estudiantes o como docentes y cómo se resolvió. Incluso piensen también si fue que hubo implicación de una tercera persona, si fueron ustedes los que lo lograron resolver, si fueron sus docentes o incluso si ustedes eran pequeños, ¿verdad? También sus papás. Muchas veces los conflictos, ¿verdad? Dependiendo la manera en la cual se abordan, a veces son los padres de familia también que por ahí se involucran. O, caso contrario, son los grandes ausentes. Entonces, por ahí esa es una de las, bueno, la primera actividad que yo les tengo para que ustedes por ahí puedan pensar, analizar y reflexionar. Y también yo, a partir de esta actividad, competencias docentes claves para la convivencia escolar, que es, como les digo, yo me basé en las lecturas correspondientes, en algunas de las lecturas, quiero que pensemos precisamente cuáles son esas competencias docentes para la resolución de conflictos, ¿verdad? Ustedes pueden pensar en algunas, yo les comparto estas, por ejemplo, en la comunicación asertiva, que eso es fundamental, eso es clave en cualquier proceso comunicativo. La escucha activa, este tema de la regulación emocional, cómo estamos siendo capaces de regular eh, nuestras emociones o de qué manera podríamos mejorar la regulación. También todo el tema de mediación y negociación, siempre que ustedes puedan por ahí, lecturas, cursos, seminarios, siempre es muy recomendable llevarlos, ¿verdad? Todo el tema de mediación, negociación, qué estrategias están en boga, tal vez hay procesos que nosotros no habíamos identificado que nos pueden ser funcionales a la hora de abordar este, alguno de los temas, ¿verdad? Luego la toma de decisiones éticas, esto siempre va a ser un tema fundamental. Esto siempre va a ser clave en el proceso. ¿Por qué va a ser clave en el proceso? Porque se toman muchos tipos de decisiones, ¿verdad? Muchos tipos de decisiones que eventualmente hay personas que no las analizan o no las reflexionan, simplemente tomaron una decisión
porque se las impusieron. También eso se da mucho, ¿verdad? Por ejemplo, que tengan la normativa, ¿verdad? Institucionales. Dice que, bueno, vamos a ver lo que nos dice la normativa y demás, pero también hay elementos éticos clave, ¿verdad? En la toma de decisiones que corresponde, que tenemos que explicar, ¿verdad? A las personas implicadas. em, em, que digamos, podemos valorar como elementos en la toma de decisiones que nos lleven a tomar decisiones pensadas, reflexionadas, analizadas, discutidas, para poder también hacer un análisis de lo que está sucediendo. Y también un tema muy, muy interesante que tampoco podemos dejar de lado, que es la autoridad pedagógica, no el autoritarismo, la autoridad pedagógica. ¿Cuáles son esos retos que conlleva la autoridad pedagógica, ¿verdad? Para saber de qué manera podemos acercarnos a la resolución de conflictos. Entonces, ustedes, como les digo, pues, todas competencias clave, ¿verdad? Docentes que hayan vivido ustedes en otro momento alguna situación particular en la resolución de conflictos y que tal vez por aquí no está mencionado, pero para ustedes, para su acervo y para sus análisis personales y también compartirlo, ¿verdad? Eso siempre es importante, qué nos funcionó y de qué manera esto puede mejorar la vida de otras personas, eso es fundamental. Entonces también yo les traía un caso bastante interesante, vamos a ver qué les parece. Por acá les doy un espacio para que lo puedan leer y quiero que igual lo analicemos, lo reflexionemos a la luz de nuestras lecturas. Y el caso dice así, dos estudiantes interrumpen constantemente la clase, los estudiantes se insultan, generan tensión en el grupo y el docente responde elevando la voz y castigándolos, pero el conflicto escala. Esto no sé si a ustedes les ha pasado, a veces algunos docentes piensan que, no sé, es todo un tema de análisis, ¿verdad? Que entre más alto hablen, más llaman la atención. Y es un tema de análisis porque muchas personas sienten que les están gritando, no se sienten cómodos y ellos tal vez piensan que es la mejor manera de abordar el conflicto. Pero aquí vamos a ver un tema bastante interesante porque ustedes, por ahí les dejo la tarea de analizar las preguntas guía que les propongo, ¿verdad? ¿Qué hizo el docente? Nosotros siempre tenemos que partir del hecho de hacer un análisis, de generar un espacio, de pensar qué es lo que nos están proponiendo, leemos el caso, cuáles son los problemas que identificamos acá, incluso cuáles son los problemas éticos que identificamos, ¿verdad? ¿Qué hizo el docente? ¿Qué faltó acá? ¿Qué podrían ustedes pensar, analizar, reflexionar? ¿Pudo faltarle al docente para abordar el tema? Porque vean que no solamente elevó la voz, sino que los castigó. Muchas veces también se piensa que el castigo va a permitir que la persona o estudiante o las personas implicadas en el conflicto, ¿verdad? Pueden ser también compañeros de trabajo, demás. em, eh, Se piensa que puede también la parte de un castigo o alguna propuesta ahí de reconocimiento sobre lo que está sucediendo. Y no siempre, que eso también es un tema de discusión, no siempre tienen el efecto que querríamos, ¿verdad? Entonces, piensen qué hizo el docente, qué falta. ¿Será que el castigo no ayudó como él quería? ¿Por qué el conflicto estuvo en escalada? También eso es importante. Y también piensen ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas competencias que no se evidencian? ¿Cuáles son esas competencias que no se evidencian? Y aquí nos da para mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos incluso pensar qué situaciones o qué habilidades, aptitudes, competencias queremos desarrollar en las personas con las que trabajamos, ¿verdad? Y una pregunta importantísima, ¿cómo actuarían ustedes desde un enfoque formativo? ¿Cuál es el reto que este caso les está presentando, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizarlo, puedan valorar lo que sucedió, porque este caso no es un caso aislado, ¿verdad? Es un caso que muy posiblemente se da en nuestras escuelas, en muchos colegios, y a veces, como les digo, el docente piensa que levantando la voz
o incluso en reuniones con papás, ¿verdad? O proponiendo castigos es lo mejor, pero pensemos también el efecto que tienen estos, es que sea muy buena la propuesta de un posible castigo, porque ellos no lo quieran, entonces, ¿verdad? Hay formas de trabajar el tema del castigo, pero por ahí también piensen cómo actuarían ustedes desde un enfoque formativo. Bueno, entonces, este es un caso que yo les comparto para que ustedes por ahí lo analicen, lo tengan en cuenta. Ay, pero se pasó la diapositiva. Ay, esta es la diapositiva. Entonces vamos a pensar en claves para la convivencia em, en contextos socioeducativos. ¿Cuáles creen ustedes que son claves importantes para la convivencia en contextos socioeducativos? Ustedes pueden hacer una propuesta, pueden ir pensando para compartir. Bueno, obviamente ustedes están haciendo la actividad en sus casas, pero ustedes por ahí pueden pensar cuáles son esas claves para la convivencia. ¿Por qué para nosotros es importante tenerlas en cuenta? Y acá yo les comparto algunas, ¿verdad? Ideas clave que puede ser, bueno, igual ustedes pueden pensar o tener en cuenta otras ideas que no están aquí plasmadas, eso es obviamente bastante válido para que ustedes también lo confronten con estas o piensen si también lo habían pensado de esta manera o tal. La convivencia, ven qué interesante, se construye, no se impone. Generalmente las convivencias en los centros educativos, bueno, digamos, entendamos el sentido de la frase, ¿verdad? Se imponen porque pues se comparte con diferentes estudiantes, con equipo de trabajo, compañeros y compañeras, pero la convivencia se va construyendo con el diario vivir, ¿verdad? De ciertas formas, con actividades, maneras en las cuales nosotros nos comportamos, cómo queremos desarrollar una cultura particular, entonces eso es importante. ¿Cómo? Y también es muy interesante, esa convivencia que ustedes quieren construir o que están construyendo, o todavía más interesante, cuál es esa convivencia que está siendo impuesta y que tal vez no está caminando de la mejor forma, como nosotros querríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos que hay cuestiones impuestas, las personas se sienten incómodas, o hay cuestiones impuestas donde las personas se sienten muy cómodas. Entonces, por ahí también eso es importante identificarlo. Vean el tercer punto, importancia del clima del aula, todo lo que tenga que ver con clima, ¿verdad? Como con las organizaciones es fundamental. Luego vienen las normas consensuadas, que eso también es muy importante, respecto a qué acuerdos o a qué acuerdos se han llegado. Por ejemplo, cuando ¿verdad? Se proponen las normas de convivencia. Muchas veces en los centros educativos incluso se hacen en conjunto, ¿verdad? Se propone que los estudiantes también propongan algunas cuestiones que tienen que ver con las normas y entendiendo el por qué, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se les impone muchas veces no llegar tarde o no comer en clase o no utilizar ciertas palabras, a veces solamente la cuestión impuesta hace que las personas solamente digan esto me lo impusieron, pues yo no lo entiendo. Entonces va a ser muy importante siempre, incluso aunque ustedes tengan una propuesta de normas, que las personas entiendan el porqué, no solo imponer, sino retomar el tema de la propuesta. La participación del estudiantado, que es lo que les acabo de decir, y la prevención del conflicto, ¿verdad? La prevención del conflicto es todo un tema que a nosotros nos puede funcionar bastante bien, en tanto identifiquemos incluso cuáles son esos elementos tenemos que prevenir, qué está generando conflicto en los estudiantes, en ese educativa. Año a año a veces hay situaciones que se mantienen, otras situaciones novedosas, puede ser incluso a veces llegan estudiantes de otros centros educativos o a veces pasa que llegan muchos nuevos estudiantes con nuevas conductas o con nuevos patrones de comportamiento que a lo mejor no están acostumbrados. Entonces, todos esos son elementos claves para prevención, trabajar prevención del conflicto, ¿verdad? No solo una reacción, sino prevención. ¿De qué manera tenemos que tratar de entender al otro? Eh, Tenemos que adecuarnos a alguna situación en particular, incluso cuando hay personas con alguna necesidad educativa especial, ¿qué necesitamos hacer para que la persona pueda ser parte, ¿verdad? Integral de la propuesta lectiva. Entonces,
vean todo, bueno, y eso que hay muchos otros elementos que por ahí se pueden mencionar también, todo lo que podemos sacar también de estas claves. Y otra actividad que también quería compartirles, que igual ustedes las pueden generar o por lo menos pensarlas en su casa, es el diseño de aula, que quiero que ustedes piensen en el diseño de 5 estrategias concretas para la mejora de la convivencia en un aula. Ahí obviamente se apoyan en las lecturas o igual en sus experiencias o igual en ¿cómo se llama? Tal vez situaciones que hayan precisamente de sus experiencias que hayan vivido o autores o propuestas que hayan podido desarrollar. Entonces, por ahí la propuesta, ¿verdad? De esta actividad, el diseño de aula, que ustedes logren diseñar al menos 5 estrategias concretas para la mejora de la convivencia en un aula. Y acá yo, igual que el ejemplo anterior, les traigo otros ejemplos esperados, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, acuerdos de convivencia construidos con estudiantes, ¿verdad? Como les digo, a veces hay personas que vienen de diferentes culturas o con diferentes costumbres. Tienen que haber acuerdos de convivencia, pero que las personas entiendan por qué es importante, porque a veces igual los adolescentes, muchas veces igual los niños no entienden y lo que no entienden muchas veces deja de interesarles. Entonces, la construcción en conjunto, aparte de ser propuestas que trabajamos incluso de autores clásicos, nos permite a nosotros analizar, llegar a acuerdos que han sido construidos con ambas partes, ¿verdad? De ambas partes, y esto va a permitir incluso que si se va a discutir o no se está de acuerdo, se recuerde cuando se propuso eso, ¿verdad? Otro ejemplo bastante interesante sería también los espacios de diálogo. No solamente, digamos, imponer, sino propuestas, ¿verdad? ¿Cómo están? Incluso una pregunta básica de el director del centro, qué pasa en las aulas, cómo están. A veces está como muy mecánico, ¿verdad? Como un automatismo moral. ¿Cómo están? Bien ustedes, bien, gracias. Pero hacer estrategias, ¿verdad? También nos permite conocer cómo están. Estoy bien, estoy más o menos, estoy mal, estoy tenso, me siento triste, me siento cansado. Y es muy válido también saber qué momentos del año, qué situaciones particulares hacen que los estudiantes se sientan más cansados o menos cansados o con más energía. Eso nos va a ayudar mucho también, incluso en planeamientos de actividades y demás. Hay épocas del año con mucho sol, ¿verdad? Con mucho calor y a veces los chicos llegan súper cansados y otras épocas donde llueve. Entonces, muchas veces también el factor clima influye en cómo los estudiantes pueden responder. Las rutinas de resolución de conflictos, que se sepa, me parece fundamental que hay rutinas para el tema de resolución de conflictos, que hay una cero tolerancia, por ejemplo, al bullying o a mantener en el tiempo situaciones sin abordar, porque puede ser que haga un espacio más tenso, ¿verdad? De lo esperado. Sí, los restaurativos, ustedes van a poder estar también bueno, se trabaja en varias áreas, tanto en nuestro material como ustedes pueden revisar en material complementario. Muchas veces bueno, y no solamente a nivel de instituciones educativas, ¿verdad? Sino que también se trabaja mucho, porque son una herramienta grupal de la justicia, ¿verdad? Para poder reparar daños, gestionar conflictos por medio del diálogo, la participación igualitaria, el consenso, la escucha activa. Todo esto en lugar de simplemente un castigo, ¿verdad? Sino se utilizan, como les digo, en comunidades, en entornos laborales, para fortalecer relaciones, para fomentar la responsabilidad personal, se promueve la reintegración de personas, ciertos procesos. Entonces es bastante interesante. Ustedes por ahí pueden valorar o profundizar respecto al tema de círculos restaurativos y las normas siempre claras y coherentes. Esto es importante. Volvemos al tema. No todas las personas están en la misma situación, no están en la misma situación madurativa, no todos se entienden igual, no todos asimilan la información y de la misma manera, entonces siempre normas claras y coherentes, que sea importante que las personas digan, sí, yo lo entendí, yo ya sé cuáles son las normas y cuál es la consecuencia, ¿verdad? Porque a veces las personas saben que hay normas y no quieren cumplirlas, pero tienen que saber que hay penas también, ¿verdad? Que es parte de procesos democráticos y que las personas saben que si no cumplen con algo, pues posiblemente van a tener una consecuencia. Y luego, esta frase que les traje, que me parece interesantísima para que ustedes analicen y para que piensen, aquí hubiéramos podido también
comentarla y hubiéramos podido discutirla. El tema de pasar de un enfoque sancionador a uno formativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso en muchas escuelas, muchas experiencias, muchas personas recuerdan vivir de un enfoque sancionador, pero forma, ¿verdad? En que la persona entienda, comprenda, analice, sino simplemente se sancionaba. Y esto no nos tenemos que ir tan atrás, incluso en la actualidad pueden haber personas que manejan solamente un enfoque sancionador. ¿Qué es esto? Lo que les decía al inicio, ahora que, bueno, ¿qué nos dice el reglamento? ¿Qué nos dice la norma institucional? Y está bien, eso hay que verlo, porque para algo existe y los estudiantes tienen que tener las normas clarísimas, pero entendiendo el por qué, ¿verdad? Es como, no sé, un estudiante que haga matonismo a otro estudiante que entienda, que comprenda, incluso se puede pedir un trabajo desde lo que son los derechos humanos, desde lo que es el mismo bullying, desde lo que es el, los espacios de paz que se esperan, los espacios seguros de convivencia, porque muchas personas, tanto personas mayores de edad como personas menores de edad, no entienden. Nosotros no podemos dar por sentado en decir, ay, pero como estos niños no se dan cuenta que esto es bullying. Muchas veces no, ¿por qué? Porque para ellos puede ser un juego cruel, un juego que juegan en su casa y entonces lo replican en las escuelas, en los colegios, y muchas veces no se toman el tiempo para pensar éticamente sobre lo que está pasando, sino que se ríen o les parece súper divertido, chistoso, el dolor ajeno. Y eso es una cuestión que tenemos que aprender a que los estudiantes identifiquen por qué no está bien hacer sufrir al otro y se pueden generar también actividades interesantísimas pasando precisamente de elementos que ustedes aquí igual pueden discutir, no, profe, está bien un enfoque sancionador, que los estudiantes sepan que hay sanciones, pero también podemos pensar en que convivan ambos enfoques incluso, ¿verdad? Porque es importante en muchos casos la sanción, ¿verdad? Ya sea de puntos o a veces lo que el estudiante ha hecho genera que, no sé, se vaya a la casa un par de días y demás. No solo que el chico diga o la chica diga, "Ah, me fui a mi casa, me dejaron ya al fin de no venir a clases", sino el por qué, ¿verdad? Que esos días genere un trabajo o investigue sobre ciertos conceptos que a lo mejor ni idea, no tiene ni idea de lo que es la crueldad o el dolor o el sufrimiento, incluso a nivel histórico se puede trabajar mucho el tema. Otro de los elementos que quería compartir con ustedes de actividad es una actividad de integración que se llama puente entre conflicto y convivencia, ¿verdad? ¿Qué pensábamos? ¿Cuál es la relación, verdad? ¿Qué relación hay entre competencias docentes y convivencia escolar? ¿Por qué es importante por qué son importantes las competencias docentes para la convivencia escolar? ¿Qué ocupa un docente? ¿Qué ocupa una persona encargada de un centro? ¿Qué hace falta? Integrar, ¿verdad? Conflicto, convivencia, son situaciones que se van a dar. Nosotros no podemos pensar que vamos a estar en un lugar libre de conflicto porque puede ser que se dé un conflicto, ¿verdad? Donde hay personas va a haber conflicto y van a haber personas que no entienden de la misma manera o que quieren otras cosas o que quieren imponer otras ideas. Puede ser que esté muy bien o puede ser que no esté muy bien y para eso necesitamos también trabajar desde el respeto, desde la ética, desde la comunicación asertiva, como lo vimos, pero también integrar elementos como las competencias, también pensar en clave de qué competencias necesita mi equipo desarrollar, o se pueden hacer evaluaciones, o se pueden hacer entrevistas, o qué competencia piensa la persona que puede mejorar, y se hace incluso acompañamientos, ¿verdad? Y la convivencia escolar, que es clave a partir de todo lo que nosotros estamos viendo. Me parece muy interesante esta frase, ¿verdad? Por eso se las traje, un docente o una docente competente no solo resuelve conflictos, sino que crea condiciones para que ocurran menos y se gestionen mejor. Díganme ustedes si no está interesantísima. Claro, que un docente competente va a lograr también la resolución de conflictos, probablemente eche mano de la dirección de algún compañero, tal vez haya una organización de círculos de paz, entonces por ahí ellos intervienen, o hay una mediación, ¿me entienden? Hay muchas formas, pero el docente competente crea las condiciones, resuelve,
y crea condiciones para que ocurran menos y se gestionen mejor. No debemos nunca por sentado que las personas saben gestionar todo de la misma manera como lo genera una lectura de académicos, no, no. O nosotros muchas veces podemos decir, bueno, pero es que esta es una persona profesional, por algo trabaja aquí, sí, está bien, pero no necesariamente a lo mejor tiene experiencia o a lo mejor no entiende de la misma manera un caso de matonismo o un caso de una persona que esté sufriendo por alguna situación en particular o la falta de integración a un grupo. Y hay docentes que aunque ven que una persona no se ha integrado, no son capaces de integrarlos porque no saben, incluso aunque usted diga, no, profe, ¿cómo puede ser? A veces los mismos docentes no saben cómo integrar o no quieren integrar por algún motivo o ya tienen em, em, ciertas estrategias y si hacen o generan algo diferente, puede ser que ellos mismos, ¿verdad? Se desencuadren, ¿verdad? Y no lo logren. Se escuadren y no lo logren. Luego, acercándonos al final de nuestro encuentro, quería compartirles esta actividad que ojalá ustedes igual si lo ven en casa la puedan generar. Se llama Me llevo, me cuestiono. Entonces, que cada uno de ustedes responda, bueno, en sus casas, piensen qué se llevan de hoy, qué aprendizaje clave les puso a pensar, a reflexionar y cuestionarse. Eso es fundamental. Nosotros vamos a pensar en un aprendizaje clave, pero también qué me cuestiono, algo que debo mejorar en mi futuro trabajo o en mi actual trabajo o como estudiante. Me cuestiono, ¿qué debo mejorar? Todos tenemos aspectos por mejorar que, bueno, hay personas que, por ejemplo, dicen mi voz. Hay docentes, como lo vimos ahora, que ellos creen que pueden hacer un buen acompañamiento con una base que es de levantar la voz, ¿verdad? O hay docentes que hablan más bien muy bajito, o hay competencias que algunos docentes tal vez digan, yo necesito mejorar esto en mi relación con la clase, o incluso con ellos mismos, ¿verdad? Puede ser que sea una persona que está pasando por procesos de estrés y de angustia y no sepa cómo gestionarlos. Entonces, siempre es importante pensar en cómo mejoramos lo que hacemos actualmente o en lo que queremos trabajar, ¿verdad? Y esta actividad, por eso me parece tan pertinente para que por ahí ustedes la puedan desarrollar. ¿Qué me llevo de esta tutoría y qué me cuestiono? Algo que debo mejorar en mí o algo que debe mejorar en mi institución educativa o algo que podemos mejorar entre todos o propuestas de mejora para con los estudiantes. Puede ser que ustedes digan, los estudiantes logrando una buena comunicación con un compañero, como les digo, o me parece que está habiendo un proceso de bullying, ¿cómo lo puedo abordar? Entonces, igual, siempre que identifiquemos una cuestión de esas, pararlo, ¿verdad? Detenerlo y no permitir que eso escale, ¿verdad? Porque siempre va a haber un sufrimiento y a lo mejor la misma persona no sabe cómo defenderse, porque también ese es otro tema. Ah, no, ellos tienen que aprender solo. Hay gente que tiene diferentes tipos de filosofía de vida o de cosmovisión y por ahí también conocer, eh, analizar y cuestionar. Eso es fundamental porque nos va a permitir también incluso crecer en el ámbito que estemos desarrollándonos o decir, bueno, esto no lo había visto de esta manera o, bueno, podemos generar otras formas de abordaje, por ejemplo, a partir de la actividad que les tengo. Y como cierre, siempre yo les pregunto en la tutoría, si alguien la ve y lo quiere mandar ahí al foro, me lo quiere mandar a mí, perfecto. ¿Qué nos llevamos de esta tutoría? ¿Qué aprendimos de esta tutoría? Porque yo voy a dejar de compartir, porque es fundamental que nosotros seamos capaces de analizar, de reflexionar, de compartir y de generar mejores ambientes. Por eso este curso es increíblemente interesante, es fundamental. Las lecturas, como les digo, son fantásticas y bueno, yo les deseo muchos éxitos para las actividades que nos van ya a acompañar en esta quinta unidad. Con todo gusto, como les digo, en el foro de consultas, ustedes saben que ahí siempre estamos en contacto. No dejen de revisar el el foro y también en la parte de avisos, que muchas veces, bueno, yo ahí les avisé que tenemos la tutoría, no dejen de observar, de revisar y también las fechas de entrega. Ustedes apúntenlas, ténganlas a la vista para que no tengan que estar corriendo y dejar para el final las actividades. Sí, siempre, ¿verdad? Que trabajen, siempre recuerden esto con otras personas desde el inicio, ¿verdad? No se vale llegar cuando ya, bueno.
pasa que lo hacen, ¿verdad? Cuando ya todo está trabajado, ¿verdad? Porque pues, ¿dónde está el aporte? Pero bueno, ya ustedes saben, ustedes son un grupo muy bueno, un grupo que se ha organizado bastante bien. Y como les digo, cualquier consulta, con todo gusto, seguimos en contacto, que tengan una hermosa semana y que disfruten muchísimo de nuestra unidad. Gracias, saludos.